buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios que es viernes 20 de julio y bueno, pues la vida continúa con cambios y más cambios y modificaciones y asuntos que van a lo largo de todo este tiempo. Bueno, yo estaba viendo el otro día algo que me llamó mucho la atención, perdóneme usted que le diga, pero pues yo creo que los asesores y los secretarios son como algo nefasto. ¿Ya vieron los secretarios de Lorenzo lo que cobran? Fíjese, su secretario particular cobra 150,000, el otro 128,000, el otro 124,000, el otro... Oye, Lorenzo, ¿y para qué quieres tantos secretarios? Digo... Pues con uno, ¿no? Yo no me quiero imaginar que requieras de tantos secretarios, pero bueno, pareciera como que pues esto va y viene. Lo de la vil venganza fue un término abrupto que utilizó López Obrador por lo de los 197 millones de pesos, pero ahí se lo cachan. ¿Y cuál es la vileza? Si es una evidencia. Están ahí, está el ¿qué es eso? ¡Ay, es el cumpleaños de Peña! Vamos a cantarle las mañanitas todos al unísono. 1, 2, 3. Ah, no, son las golondrinas las que tenemos que cantarle. Ya, gracias, ya, adiós. Él va a Colima. ¿Por qué va a Colima si de allá es de la Madrid? Él debería de ir a... Debería de ir a Tlacomulco, ¿no? Ah, pero a Tlacomulco ya no es de él, ¿verdad? Pero a Colima va a festejar su cumpleaños. ¿El sábado fue su santo, San Enrique? ¿Sí? Ah. ¿Y estuviste en el festejo? No. Sí fue. Ponen pistola en la entrada. Bueno, hoy es el cumple. Yo lo que me pregunto, a los 52 años deja el poder, ¿a dónde se esconderá los demás años? Porque está todavía joven, ¿no? Pero bueno. Muy joven, ¿eh? Error tratar de meterle miedo a la gente con AMLO. Esto lo dice Agustín Basabe. Agustín Basabe deja la carrera política porque pues el PRD ni pintó. Y déjeme decirle que él fue el gerente del PRD porque lo contrataron como gerente y no como presidente. Y también lo quitaron porque pues no funcionó. Ya, adiós. Peña lleva 2,000 regalos. Lo único que hay que verificar es que cada uno de los regalos sea de 5,000 pesos. Si es mayor. Ah, no, todavía no, ¿verdad? Todavía no. Hasta que llegue el señor López Obrador. Pero ya lleva, fíjese, 2,000 regalos. Pues, ay, gracias, presidente, y ya. Pero, ¿y le mandarán tarjeta? Porque hoy, ¿con quién iba a festejar? Con Gerardo Ruiz Esparza. Qué barbaridad. Bueno. Les sigo platicando porque esto está terrible. Ay, y déjeme comentarle que allá en Hidalgo la logró por 22 votos a 6. Tenemos fiscal carnal gracias a Omar Fayad. A ver, Omar, pero tú que tienes tanto y tanta experiencia en este asunto, ¿cómo un fiscal carnal a estas alturas? Entonces, bueno, pues es un albazo y que ha sido ampliamente criticado, acremente criticado por la oposición. Pero no es la oposición, porque ahora yo creo que pues ya los gobiernos priistas se sienten como oposición, y en el caso de Fayad, pues tendrá que dar una explicación de cómo su cuate lo hacen fiscal carnal, y entonces un fiscal carnal que va a estar tantos años de manera independiente, pues lo único que va a estar haciendo es dándole el visto bueno a todas las triquiñuelas que vayan sacando en este sexenio. Y que conste que Omar Fayad no era de la gracia de Luis Videgaray. Se habla de que si llega Delfina Gómez, bueno, pues va a haber cambios aquí en el Estado de México. El primero que saldría sería el secretario general de Gobierno, Alejandro Osuna. ¿Por qué Alejandro Osuna? Pues porque Alejandro Osuna es el que ha estado manejando todo a raíz de que, bueno, pues Alfredo del Mazo se hizo a un lado, dejó a su secretario de Gobierno. Junto con Ernesto Nemer estuvieron consiguiendo lo de las personas que iban a salir como candidatos, pero tuvieron un error garrafal. Ernesto Nemer no bajó a tiempo el dinero para los candidatos, y dos de ellos, que son importantes, Orihuela en Tlalnepantla y Rodrigo Reina allá en Naucalpan, bueno, pues se quejaron amargamente de que el dinero llegó demasiado tarde o nunca llegó. ¿Qué sucedió ahí? Pues que fue un verdadero despiporre, cosa que molestó también a Juárez Cisneros, que decía que el Estado de México se había manejado sin asepsia. Y mire usted que pues el Estado de México era preocupante. Bueno, pues perdieron hasta Atenco. Ahora,
renunciaría o solicitaría licencia del Mazo también, porque si se va su secretario general de gobierno ya se empieza a manejar nombres. Yo creo que uno de los nombres es Elías Rescala. Elías Rescala es de ellos, ¿no? Pero yo no encuentro la salida a Alejandro Osuna. Alejandro Osuna no era de su equipo. Alejandro Osuna no era de su equipo. El director de comunicación de Enrique Ochoa tampoco es de su equipo. Yo creo que ahí hubo pues muchos arreglos y muchos ajustes y muchas componendas que pues ahorita las tiene que limpiar antes de que llegue la coordinadora. Por lo regular se hablaba de 18 secretarías de Estado con representaciones en el Estado de México, entonces estábamos hablando de 18. Después dijeron 26 y ahorita se está hablando de 36. Imagínense, va a llegar con una supersecretaría y con el dinero de 36 secretarías del gobierno federal y de los otros gobiernos. Bueno, va a estar interesante. Ahora, esto de los 32 coordinadores, pues puede ser un obstáculo o puede ser muchas otras cosas, como por ejemplo el que los gobernadores tengan un contrapeso. Pero ¿habrá necesidad de contrapesos ahorita cuando ellos tienen absolutamente todo? Tienen el Senado, tienen la Cámara de Diputados, tienen la Asamblea de Representantes, tienen la Ciudad de México, tienen la Presidencia de la República, y bueno, pues yo diría que, pues ya cuál contrapeso. Y a Monreal, pues ya lo está criticando Emilio Gamboa, porque dice que no está haciendo bien las cosas. A ver, Emilio, cálmate. El señor va a estar 6 años en tu lugar, tú estuviste 6 años. Bueno, pues él va a estar 6 años, es lo mismo. Pero él va a estar cabildeando también, igual que tú, para su jefe. Él dice que no va a avasallar, pero ya entrados en gastos, quién sabe qué vaya a suceder ahí. Pero esto de los secretarios particulares de Lorenzo Córdoba, yo conocía a Lorenzo Córdoba cuando era gente sencilla, era un consejero del IFE y yo creo que tenía un secretario particular, pero tantos secretarios particulares y todos cobran, ¿eh? Les pusieron los VIP, será un restaurante, ¿no? El VIPS. ¿O va a ser algo que tenga que ver eso? Oiga, ¿no ha visto la fotografía de dos sujetos? Pues así como fodongos. Porque eso no le queda a Marta. Marta siempre era de bolsa Chanel o Louis Vuitton o todo eso, toda muy arregladita. Y acuérdese usted que el periódico Reforma le dijo que se cortara su flequito y ya para que se viera bien. Pues ahí están sentados, ella y un cuate grandote que se apellida Fox, diciendo que pues no se metieron a la aduana cuando llegaron a Guanajuato, pero no por evadirla, no traían marihuana. La marihuana no se trae de los Estados Unidos a México, ¿eh? La marihuana va de aquí a allá porque es la... Ya me cortaron lo que me hicieron. La que va de México a Estados Unidos es la Golden. Y de allá para acá, pues yo creo que debe ser así alguna que no es tan importante ni tan interesante porque no la fuman ni los políticos gringos. Pero ¿qué pasó con Fox? Pues pasaron muchas cosas. Dice que, bueno, pues a él le dieron ganas de ir al baño y pues con la pena, ¿no? O se hacía pipí en los pantalones o iba a la aduana. Entonces, cuando usted llega a la aduana de la Ciudad de México, si tiene usted ganas de hacer pipí y trae mucho contrabando, pues ya sabe, primero al baño. Y si viene de Colombia con algún polvo blanco, pues también se puede pasar al baño. ¿Qué va a pasar ahora en la revisión de agenda? Están haciendo una revisión de agenda en la CENTE, no, en el CENTE. ¿Qué pasó en el CENTE? Pues que tienen que tener... Fíjense, están preparando todo para el informe que le van a dar a Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma ni ha tomado posesión y este güey del secretario ya está más tembloroso. Recordemos que este secretario es el que le cargaba el portafolio a Bester Gordillo. Entonces, aquí dice que no, que va a ser una situación complicada y difícil, porque él quiere sacar adelante la agenda que le dio Otto Granados. Otto Granados era el director de comunicación de Montiel y de Salinas, y que ahora es el encargado de la reforma educativa. Nada más imagínense cómo está la situación. Pero, a ver, Juan Díaz de la Torre dice que va a entregar todo en orden, porque son 1.600.000 maestros. Y por el otro lado, bueno, pues yo no sé hasta dónde vaya a continuar lo de estos recortes salariales. Este recorte salarial del que habla López Obrador dice que ahorraría 38,000 millones de pesos. Ayer entrevistamos al de Conducef, al presidente de Conducef, a Mario Di Constanzo, que fue secretario de Hacienda con López Obrador en el sexenio en que no llegó. ¿Se acuerda que Juan Díaz de la Fuente era el secretario de Gobernación y Mario Di Constanzo era el secretario de Hacienda? Bueno. Constanzo decía una cosa y creo que se lo pasó al Universal, decía, mira Nino,
si se deja de cobrar 38,000 millones de pesos, ¿cómo va a reponer los 19,000 millones de pesos que no van a entrar de impuestos? Entonces, yo creo que aquí se tiene que poner las pilas y ver qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Eso es por un lado. Por el otro lado, Joel Ayala acaba de decir que están ellos de acuerdo en que los cambien de estado de la República o que los lleven a otros estados de la República, siempre y cuando les consigan departamentos de 70 metros cuadrados. Ya sabe que son 50 metros cuadrados los del Infonavit, ellos están pidiendo 20 metros cuadrados más, que es posible en la provincia, ¿no? Entonces, ya todo el mundo está, otros a favor. Revisan los avances del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esta revisión al principio se había dicho que era para que el pueblo decidiera. No, es una situación técnica. Javier Jiménez Espriu es el que está haciendo la revisión y Agustín Rodríguez, que es el otro presidente de los ingenieros, es el que se va a encargar de la supervisión de todo lo que tiene que ver con el aeropuerto. Pero el aeropuerto está caminando, va caminando y sigue caminando, y yo creo que el aeropuerto para todos los mexicanos, por la conectividad que nos da y por lo que vamos a tener. Hoy aparece una columna de Carmen Aristegui que a mí me llama mucho la atención. Dice: el derecho a la verdad. El gobierno de Peña quiere impedir la verdad de Ayotzinapa. Yo no entiendo a Enrique Peña Nieto y a sus asesores. La bronca de Ayotzinapa no era de ellos. Esa era de Ángel Eladio Aguirre, que, bueno, si él está metido o no está metido Ángel Eladio Aguirre, pues Peña era ajeno. Era un asunto única y exclusivamente regional. Y después se lo encasillaron a Peña y pues ya se quedó con él. Entonces él no quiere que se conozca la verdad. ¿Por qué? Porque estaba incluido Murillo Caram, que era el Procurador General de la República, o está incluido el Ejército, o está incluido el Estado Mayor Presidencial, o está incluido la Naval, o quién diablos está incluido. Y yo creo que es bien interesante lo que apunta Carmen Aristegui, porque ahora con esto de que tenemos todos el derecho a la verdad, porque ya se va Peña, pues ella dice que por qué no esclarecemos antes el asunto que es muy delicado, el de Ayotzinapa, porque no se pueden perder 42, no los 43, porque uno ya tenían ahí su ADN, entonces pues no se sabe más de ellos. ¿Qué es lo que se trata de ocultar o qué trata de ocultar el señor Peña? ¿Quién sabe? Y lo de la canciller de Canadá, si usted la vio ayer en la televisión de los Estados Unidos, en la televisión mexicana no salió, porque yo creí que la iban a pasar en la televisión nocturna, pero no salió. Sale la canciller de Canadá, ella es Chrystia Freeland, y entonces está Chrystia, es como un speaker en ese momento, como lo que nosotros no tenemos con Eduardo Sánchez, y está de interlocutores los periodistas, y está Sarah Huckabee, que es la de Trump. Bueno, entonces están todas ahí hablando, y entonces dice: voy en tal fecha, creo que 25 de julio, voy a estar en el 25 de julio en México, porque a nosotros nos interesa mucho ir con México para ir en el Tratado de Libre Comercio tripartita, que nos conviene a todas las partes, porque si no, única y exclusivamente México sería devorado por los Estados Unidos, y en el caso de Canadá, a nosotros tampoco nos conviene ir solos, porque nos devoraría la economía de los Estados Unidos. Entonces vamos a tratar de que sea tripartita. Va bajando la escalerilla, una de esas escaleras largas, y entonces la para alguien, un periodista, y grita: ¿y Peña? Ah, sí, también. Ay, la madre, a Peña también lo van a ver. ¿Cuándo? No sé. Yo creo que en la misma fecha, ¿no? Pues ya Peña. Y, bueno, pero ahorita no le amarguemos su día porque es su cumpleaños, y además la va a pasar en Colima. Imagínense qué lugar tan bello, Colima. Ah, qué buen recuerdo va a traer. Bueno, vamos con los invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Pascual, él es presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Jorge Eduardo, mucho gusto, bienvenido, me da gusto saludarte y verte. Mucho gusto, darnos una vez más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos quiénes? Todos los mexicanos, o casi todos los mexicanos. Pues yo creo que muy mal. ¿Por qué? Por lo del Mundial de Fútbol. Bueno, sabíamos que no llegaríamos al quinto partido. No, bueno, pero ganamos partidos. Le ganamos a Alemania y a Corea. Sí, creo que por ese lado muy bien. Por el lado de la Organización Nacional para la supervivencia de los mexicanos, que es el próximo sexenio, pues yo creo que bastante mal.
¿Por qué? Bastante mal. La gente está tranquila, no hubo revolución. Mira, los sandinistas, hoy cumplen 38 años de la revolución sandinista y dice el señor Daniel Ortega que los obispos están trabajando en contra de él. ¿Y qué nos recordará que hace 38 años los obispos trabajaron a favor de él para sacar a Somoza? Bueno, estamos haciendo. ¿Cómo van las cosas? A base de ocurrencias. Ocurrencia como la del padre Solalinde. A ver, cuéntame de Solalinde. El padre Solalinde, nombrado previo indebidamente, no puede el presidente electo nombrarlo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos lo nombra el Senado. El Senado ya instalado tiene que proponer y nombrar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Puede ser sacerdote? Pregunto. ¿Puede ser? No puede ser sacerdote. Entonces ni Monreal. Porque Monreal lo puede hacer en el momento que ya sea el instante. Pero si es un cura, pues tendría que renunciar. Sí. No solo no puede ser sacerdote, sino que no puede ser candidato a la Comisión de Derechos Humanos porque no es abogado. Ese es un elemento esencial. Que sea un abogado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Y por otro lado ya contó su primera mentira, ya se echó su primer Gasparín. ¿Cuál? Dijo que concertó una reunión entre el Ejército Zapatista y López Obrador. El Ejército Zapatista hoy lo desmiente. Dice que nunca ha concertado una reunión, ni la concertará de ese tipo, y menos con Solalinde de por medio. Así que lo de Solalinde, diríamos como le dijo Talleyrand a Napoleón, cuando París ardía en llamas por la muerte de un obrero, de un líder obrero, y Talleyrand, el consejero, el primer consejero del emperador Napoleón, durante 8 horas de junta no habló. Y le dijo Napoleón, oye Talleyrand, tú siempre hablas, tú siempre nos orientas, tú siempre nos dices, ¿qué te causa problema la muerte de este obrero? Total, es un crimen más de Estado. Le dijo, no señor, es más que un crimen, es un error. Pero el STLN es así como figura decorativa, ¿no? Y yo creo que andar cometiendo errores de antes de llegar, como el nombrar ¿a quién? A Olga Sánchez Cordero ya como secretaria de Gobernación, no puede. Está prohibido por la ley. No puede hasta después de 3 años de haber dejado la Corte, un ministro que estuvo en funciones, ejercer otra función pública. Eso sí puede ser, ¿no? No la puede. O sea, hacer. eso sí. Y ya ahorita... ¿Qué van a hacer ahí? Ya ahí se metió en una bronca, ¿no? Y está coordinando un proyecto loco, estimo yo loco. Los comisionados a todos los estados. 32 una especie de delegado, auditor a los estados, violando el principio republicano, el principio de la federación, que los estados son libres y soberanos. No puede llegar alguien a supervisarle a un gobernador lo que haga o lo que no haga. No puede llegar un... Pero en Michoacán no dijimos nada y mira que mandaron al güey este del... ¿Cómo se llama? El de Polet. Alfredo Castillo, lo mandaron a manejar todo el estado porque era el vicegobernador, ¿no? Era como el equivalente. Lo que van a hacer ahora, yo creo que van a meter candados para que no roben tanto los gobernadores y ese control que van a hacer, la gente ya lo está leyendo como que van a mandar a sus nuevos candidatos. Aquí el asunto es muy importante. Hay que entender que en este momento pues, la gente votó por Andrés y tiene el poder, así como lo tuvo repitiendo tantos años. Y van a hacer, lo quieren hacer con el país, ¿por qué? Pues porque la ganaron, punto. Lo que tienen que hacer ya en el PRI y los demás candidatos, yo creo que tienen que empezar a fortalecerse y ver qué es lo que van a hacer y ver que no les funcionó. Lo que yo ya veo grave, por ejemplo, como dice el abogado, es que ya Andrés está gobernando, esa es la realidad, desde el día 2 de julio. ¿Por culpa de quién? De Peña Nieto. Pues le dejó la presidencia. Todo. Lo llevó a Palacio Nacional y le dijo, pásale, todo. Esta es tu casa, todo. Querido presidente. ¿Y ya? Todo. Entonces ya realmente en este momento lo que estamos viendo es un vacío de poder porque el presidente constitucional, que es Peña Nieto, pues ya no está haciendo nada. Y ya pues, lo que está gobernando es Andrés Manuel, con un desgaste yo creo que innecesario. Algo más grave. A ver, más grave. Estos comisionados, que no sabemos cuál va a ser su tarea,
pero sí es evidente que van a estar encima de los gobernadores. Olvidan que hay cuando menos 10, 12 gobernadores muy ligados con los cárteles de su tierra. Así que yo, por 10 o 12 de esos comisionados, no doy un centavo, porque van a correr un riesgo terrible al querer manejar el dinero de los estados, el dinero de la federación a los estados, y a querer manejar a los estados, y a querer manejar al gobernador. Pues el gobernador no tiene más que platicar con sus amigos que tienen bastante en los cárteles y van a correr el riesgo. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Lo del Estado de México, que ha sido un ejemplo recurrente. Si llega Delfina, va a ser obstáculo para Del Mazo. Y la gente de Del Mazo está preocupada y yo diría que está inquieta. Lo que pasa es que también vamos a ver lo frío en el Estado de México. El grupo Toluca Tlacomulco ya desaparecieron. Estás hablando de que la mayoría del Congreso, el 1 de septiembre, en el local, pues no la tiene Del Mazo y los alcaldes tampoco. Tampoco. O sea, y si a eso le pones que tenemos un gobernador autista como es Del Mazo, pues... ¿Es gobernador qué? Autista. ¿Es enfermito? No está, en ningún lado está. Ah, autista. En ningún lado autista está. paltista. En ningún lado se encuentra. Entonces ese vacío de poder lo está llenando Morena y van a hacer un grupo político que se llama el Grupo Estado de México, sí. para que pues, van a pedir que se vaya el gobernador. Ya le dicen a Del Mazo, dicen la Semana Santa. No sabes si va a querer abrirlo en mayo. Pero eso es un hecho que se va, o sea, va a ser ingobernable. No lo van a dejar. Lo van a bloquear. Ahí Ese es un ejemplo. Delfina va a correr sus propios riesgos, pero los riesgos se van a correr en todo el país. Y ya en plan de secretaria de Gobernación, porque en ese plan está Olga Sánchez. Bueno, ¿va a ser o no va a ser? Tal parece, no debiera ser, no puede. Porque ella ya aparece con Zoe Robledo en todo. Legalmente no lo puede ser. Oye, qué bien está el PSOE, ¿eh? El PSOE está pero perfecto, no sé cómo no lo encontraron nada. Legalmente no lo puede ser. Y sin embargo ya está tomando disposiciones sobre subsecretarios, sobre delegados de gobernación. Va Cloutier y va Zoe Robledo con ella. Y sobre las drogas, sobre la siembra de la marihuana, la siembra y cosecha de la marihuana. Lo que pasa es que en el caso de la ministra Olga tenemos que ver una cosa que está en la Constitución. No puede ser candidata a nada si estuviera en el cargo, pedía licencia. Ella ya se jubiló. ¿Ah, es diferente? Es diferente. O sea, está jubilada. Ella terminó su encargo en el... O sea, ya, adiós. Se acabó ese sabor. Sí, pero es terminante la ley. Durante 3 años no puede ejercer ninguna función pública. Siempre y cuando, bueno, en la Constitución, como te digo porque eso sí se analizó, de que si la ministra Olga podía o no podía estar, y había también sabe un poco de leyes, y el asunto es que solamente está cuando pides cuando pides un permiso y no puedes ejercerlo inmediatamente, pero cuando terminas una encomienda como fue la de ella, no te aplica la ley. ¿Por qué? Pues está fuera de. O sea, es exministra de la Suprema Corte. A lo mejor lo que sí será contradictorio, y eso va a que verlo, son las superpensiones que ya se las quieren bajar, ¿no? Pero los sueldos. Ahí sí va a estar bien complicado. ¿Por qué? Pues el presidente de la Corte dijo el día de la abogada de los Pinos, ¿no? Salió a defenderse casi como si fuera Karime Lozano. Los 11. Sí, empezaron a decir que casi merecen abundancia, o sea, que los $500,000 que cobran y todo lo que tienen, que lo necesitan para poder vivir. Ya lo dijo. Luis María Aguilar dijo, esto es de por vida, esto no es de unos años, es para toda la vida voy a cobrar esa cantidad. Sí, pero no, por la vista, esto terminó la encomienda. Olga le terminó. No se jubiló. Pero ella le va a valer si le quitan la jubilación. No llegó a la edad de jubilación. Ella terminó la encomienda. Licencia. No. Sí. No. Eso sí te digo porque es de otro ministro. No pidió licencia. Olga terminó. Punto. Por eso tiene la jubilación. Por eso está la jubilación. De hecho, lo que estaban alegando era que la jubilación de la ministra Olga, ahora que entraran la cuestión de los salarios, se iba a renunciar a la jubilación que tenía la ministra de la Corte o se iba a quedar con ella, que iba a ser una contradicción. Muy bien. Eso es. Muy bien. Es el doctor José Óscar Valdés. Tienes el outfit de Nino Canún, ¿por qué? Eso es plagio, ¿eh? Te voy a demandar, voy a buscar a un abogado para plagiarte. Es outfit mío, está registrado. También nos acompaña el día de hoy Alejandra del Río, directora de comunicación de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Hasta que se nos hizo, te invitamos siempre y dices, no tengo compromiso. Bienvenida. Mucho trabajo, mi querido Nino, pero muy contentos
Venimos llegando, el doctor Pascual y tu servidora, de este gran evento nacional, el 12 de julio, apenas se acaba de pasar, el Día del Abogado, con el gozo de haber recibido 22 delegaciones hasta La Paz, Baja California Sur, que nos tocó este año, con un apoyo incondicional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del magistrado presidente, del licenciado Gallo, y de todo un equipo de gente que se puso las pilas para hacer de esta celebración algo muy especial. Y regresamos de allá también con este sentimiento de que se terminó o se debe de terminar ya la polarización en este país. Oímos las opiniones de los abogados de toda la República, todos ellos diciendo, bueno, pues sin importar nuestra tendencia política, claro, sin importar incluso por quién hayamos votado, pues lo que tenemos que admitir es que ganó López Obrador, que esta es una nueva era en nuestro país y que tenemos que ver la manera de hacer sinergias, porque si seguimos polarizándonos como nos hemos venido polarizando después de esta cruda electoral bestial de estos meses de encono de la sociedad. Sí, ¿verdad? Todos así como... Era pleito hasta en la mesa de tu propia casa, ¿no? Era de discusión constante. Así es, pero yo creo que la invitación, y creo que con eso muchos nos quedamos después de este magno evento nacional, la invitación es que independientemente de nuestras tendencias políticas, somos mexicanos. Sí. Y como mexicanos debemos afrontar lo que viene con la intención de hacer no nada más sinergia, sino de aportar a nuestra sociedad y ver la manera en la que logremos pues colaborar con el nuevo gobierno, colaborar con las nuevas ideas. Para que nos vaya bien a todos. Sabiendo que el papel de los abogados del país seguirá siendo el garante de la Constitución. Claro. Una institución como la nuestra seguirá siendo garante de la Constitución, seguirá siendo garante del derecho, y que estaremos ahí así como para hacer sinergias, también como para criticar las cosas que se estén haciendo de una manera equivocada. ¿Por qué votaste? El voto es ¿Por qué votaste? ¿No quieres decir? Pregúntame a mí, yo te lo digo. ¿Por qué no voy a decirlo? Francamente voté por José Antonio Meade. Bueno, pregúntame a mí. ¿Por quién votaste? Por López Obrador. ¿Por qué crees? Porque en la pasada, fíjate bien, voté por Felipe Calderón para que no llegara López Obrador. Y en esta voté por López Obrador, aunque se enoje mi amigo, para que no ganara Peña. Pero no Mid, fíjate que no era contra Mid, porque ahora que se lo platicaba yo a Juana Cuevas, le decía yo, no era contra tu esposo, era para que no ganara el Peña. El voto del hartazgo. El voto del hartazgo. El voto del hartazgo y el voto de... Pero en todo tiene que ver López Obrador. He de aclararte que no voté por el PRI. Ajá. Voté por Antonio Mid, porque a mí él me pareció un candidato muy coherente, ¿no? El mejor, el más preparado, por lo menos. ¿Por qué está aquí Alejandra? ¿Soy qué? ¿Por qué no está aquí Alejandra? Porque no le dijimos, porque si le dicen, no viene. Si no es López Dóriga, es un programa de verdad, ¿verdad? ¿Verdad que sí vas a venir? Yo con mucho cariño. ¿Verdad que me quieres mucho a mí? Por supuesto. ¿Ya ves? No necesito de tus apoyos, así como... Oye, ese es un apoyo como del EZLN, ¿eh? Eduardo Sadot, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, te veo, no, ya levántate el ánimo, ya perdieron y hay que levantarse, qué chingado. Bien, no, la vida sigue. Siempre lo hemos pensado así. Y no, yo creo que yo no coincido mucho con lo que estaban platicando con los dos. Con respecto a Olga. Te voy a decir por qué. En primer lugar, una ministra de la Corte tiene, por su propia naturaleza, una actitud de respeto a las leyes, claro, y una capacidad de interpretar a la norma jurídica. Esa es su esencia. El hecho de que exista el requisito de que haya renunciado o haya dejado de ser 3 años antes, no dice, no hablamos de que sea o no sea o en qué condiciones sea, simplemente que haya dejado de ser ministro de la Corte para poder ocupar otro cargo, tiene un punto fundamental que hay que interpretar. La razón es por la influencia que pueda tener por el cargo que tenía y la información que tenía. Información privilegiada. Desde luego. Entonces, en estricto sentido, una cosa es el derecho y otra cosa es lo que éticamente un servidor público debe de hacer. Y desde el punto de vista ético, ella sabe perfectamente que está impedida
para poder ocupar el cargo de secretario. Pero puede hacerlo. Claro. Porque Cedillo lo hizo. Claro. Cedillo tenía información privilegiada y se hacerse. fue a trabajar con un corporativo estadounidense a un banco. A ver, Nino, se pueden hacer muchas cosas manejando la ley y como juristas, torciendo el derecho y adaptándolo a lo que se quiera. Eso lo entendemos, se puede hacer. Pero una cosa es que las cosas se puedan hacer y otra cosa muy distinta es que se hagan con pleno conocimiento de causa y además violentando a la norma jurídica, violentándola por alguien que tiene la obligación de conocerla y de respetarla. Muy bien, vamos a despertar a mi amigo Carlos Díaz de León, que lo veo así como preocupado, triste, cabizbajo, pero el PRI dentro de 20 años estará nuevamente en el poder, dijo. Mira, Nino, todo es 20 años después. en primer lugar, 70 de Morena. en primer lugar, Ya tienen candidatos, fíjate, dicen, o va la Müller o va a Ebrard. Y puta, yo dije, ¿y los priistas cuándo van a entrar? en primer lugar, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con los compañeros abogados. Mira, las sociedades en este momento se mueven de manera muy rápida, muy ágil, y yo creo que una sociedad tan movida como la mexicana, que nos manifestó precisamente en esta votación, el enojo, el encono, el hartazgo, pues votó de manera muy sorprendente para nosotros los que perdimos el poder, pero también para los que lo ganaron. Están sorprendidas las dos partes. Entonces esto está creando en alguna medida alguna confusión. Oye, pero el otro dijo, este arroz ya se coció, y ustedes dijeron que todavía en el último minuto podían ganar. Sí. Digo, Pero fíjate que el el arroz se coció de manera tan dramática que prácticamente los que perdimos no creímos perder en estas magnitudes. Claro. Y los que ganaron tampoco lo creían. Bueno, mira, los encuestadores, lo de Parametría, ellos siempre dijeron que éramos los malos de la película. Roy Campos dijo también de Mitofsky, éramos los malos de la película. Y ellos nada más iban por 20 puntos, no por 30. Mira, ahora lo interesante de esto, Nino, cuando digo que las sociedades son muy rápidas en este momento, tenemos congresos, prácticamente 19 congresos locales, ganó Morena, obviamente que van a estar un contrapeso absoluto prácticamente contra los gobernadores priistas, vamos a decir, o gobernadores panistas. ¿Cuántos hay? 12, ¿no? Del PRI. Hay 12 del PRI, 12 del PAN, 5 de Morena que van a entrar, uno de Movimiento Ciudadano, un independiente, más o menos por ahí va el valor. Alfaro. Ya se salió Movimiento Ciudadano. Muy bueno, que ya Movimiento Ciudadano pues ya se va en solitario, vamos a decir. ¿Regresó a Movimiento Ciudadano? Anunció que se salía de... Se salía por lo del dinero, por lo de las prebendas. Se salía de Movimiento Ciudadano y se incorporaba al grupo de López Obrador. Sí. Así lo anunció. Pero eso lo dijo antes porque la situación con Movimiento Ciudadano es que él decía que como ya tenía ganada la elección y ya sabía que la iban a ganar de calle, él lo que no quería es que las prebendas se perdieran. Bueno, Mira, Nino, continúo, Nino, no, para terminar la idea. A ver, ¿qué ibas a decir, continúo. Pascual? ¿Qué ibas a decir, Pascual? ¿Qué ibas a decir? me quiero referir, un momento, me quiero referir a la mafia del poder que llamó siempre López Obrador. Y te voy a explicar. Pero ellos son la mafia del poder. La mafia del poder, ¿dónde está? ¿Quiénes son y de dónde vinieron todo el gabinete de López Obrador? Es el mismo sistema. Es el mismo PRI. La misma gente. Sí. Bueno, aquí en el asunto... Oye, y acuérdate que Faslich es el suegro de Azcárraga. De Emilio. Y Esteban Moctezuma, ¿Y Torruco? No, Torruco es el padre del niño más rico del mundo dentro de 25 años. A Olga la hizo ministra Cedillo. ¿Sí? A Moctezuma. A Ebrard lo hizo Camacho Salinas. Camacho Liz y Salinas. A Esteban Moctezuma, Cedillo y Salinas Priego. ¿Dónde está la mafia del poder? Allá. Oye, pero ahorita lo que dijiste de Torruco, le digo a Torruco, ¿por qué se vas a ir a vivir allá? Me dijo, sí. Chetumal, qué bonito. No, a Chetumal ni madre. No, él dijo que sí, que se iba a Chetumal. Y el que no quisiera que se regresara a la iniciativa privada. Ya, dicho por él va a Chetumal, ¿eh? Déjame terminar la idea. Perdón. Bueno, pues me quitaste la palabra, quitaste la palabra. Yo no te quité nada. ¿Cómo no estaba yo aquí? El PRI siempre dice bueno, que le quitan todo, le quitaron la presidencia. Cuando yo comento que tenemos una sociedad muy movida, va a pasar lo siguiente. La sociedad prácticamente no dio un cheque en blanco para esta nueva elección. No es un cheque en blanco. Obviamente que la sociedad va a ser muy participativa y va a exigir resultados. En ese sentido,
sentido, si hay un Congreso súbdito, vamos a decir, en senadores y diputados federales, prácticamente la sociedad civil organizada en organismos empresariales, gremiales, sociedad civil organizada en otra serie de temas, va a ir al Congreso a exigir lo que planteó en esta votación. Pero Juan Pablo Castañón y Ricardo de Hoyos, que son los que manejan de los empresarios, junto con Claudio X González, ya le dieron todo su apoyo. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ellos manejan las cámaras, tienen el control bueno, pero de ahí te va lo cámaras. siguiente, no están dando un cheque en blanco, Nino. Lo que pasa es que también hubo un acercamiento. Van por sus negocios. Hubo un acercamiento de Andrés Manuel con ellos, una especie de un amaciato en este momento coyuntural, pero en la etapa de la campaña tú lo viste prácticamente, como los llamó a los empresarios, ¿no? Rapaces. Entonces, va a llegar el y así momento se fueron a hincar, imagínate. en que la sociedad está por encima de las instituciones de carácter político, tanto de partidos como de congresos. En ese momento la sociedad se va a superponer, se va a poner por encima de estos congresos, que pueden ser congresos muy controlados, muy subordinados, y prácticamente vas a ver una manifestación muy importante en la sociedad civil organizada. Entonces, yo creo que en este punto... ¿Eso es lo que imaginas? Es lo que me imagino y es lo que tiene que pasar. Va a pasar. Es lo que va a pasar. Cuando regrese el PRI. María de la Parra, bienvenida, mucho gusto. Gracias, Nino. Yo creo que uno de los factores importantes que tiene ahorita este esbozo de gobierno que se avecina, primeramente como mujer creo que tenemos una oportunidad con la equidad que muestra dentro del gabinete y dentro de los funcionarios Andrés Manuel López Obrador al mandar y al marcar el principio de equidad del 50%. Es la primera vez que dentro del gabinete existe esta paridad y que las mujeres tenemos esa representación y esa cuestión de ser las responsables de 8 de las secretarías. Hay 8 secretarias en nivel importante, lo que no se venía generando desde hace mucho tiempo. Yo creo que la mujer propiamente se ha ido abriendo este camino y que en este momento, en este nuevo gobierno, pues se está viendo que hay esa respuesta. Había 3, ¿no? La de la cultura, Arely y Rosario, ¿no? Creo que eran todas. Pero ahí quedaba. O sea, ahorita creo que la cuestión es la primera vez, sí, efectivamente, hay sus bemoles dentro de la cuestión de Olga Sánchez Cordero, pero pues como quiera que sea para nosotras las mujeres, es la primera vez que hay una secretaria de Gobernación. Al cargo más importante. El cargo más importante después de la Presidencia de la República. Yo sí lo que creo es que hay que tener cuidado en las acciones y en las reacciones que se están generando hacia la ciudadanía. Mira, Nino, las declaraciones que hizo el día de ayer Tatiana Cloutier, yo creo que ya son de considerarse y de que los ciudadanos, en este caso, por ejemplo, tus espectadores, vamos a hablar de ellos. Hay una diferencia cuando el ciudadano es candidato y cuando el ciudadano ya es un presidente electo en vías de recibir su oficio y su protocolización como presidente electo. Nosotros, cuando venimos a tu panel, venimos como ciudadanos, como representantes de algunas acciones, pero no somos aplaudidores, venimos en un sentido crítico. En algunas ocasiones estaremos de acuerdo con las cosas y cómo se maneja el gobierno o el esbozo de gobierno que tenemos con Andrés Manuel, pero por ejemplo como abogados pues tenemos la obligación de decir las cosas donde a nosotros dentro del contexto legal nos parece que se están manejando fuera de la norma o que tiene alguna acción en este sentido. Y vuelvo a recapitular con la acción de Tatiana Cloutier. El día de ayer Tatiana pidió a la ciudadanía y a los morenistas ser serenos y ser prudentes, porque ya Andrés ya no es el presidente de Morena, ya no es el candidato de Morena, ya es el presidente electo de todos los mexicanos. Y como presidente electo de todos los mexicanos, no todos los mexicanos van a estar porque no es un reino. Entonces, no todos los mexicanos van a estar como súbditos diciéndole que todo lo que está haciendo está bien. Va a tener que tener críticas por aciertos y críticas por desaciertos.
pero la unión de los mexicanos debe de prevalecer por encima de estas acciones y ya basta de tener los insultos, de tener estas divisiones. Es el momento en que en torno a Andrés Manuel López Obrador y a este nuevo gobierno que legítimamente ganó, nos tenemos que unir los mexicanos. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, Jorge Eduardo, porque ahorita observando todo el equipo de López Obrador, pues obviamente son los dinosaurios priistas, los que tienen la experiencia o los que tienen todo esto, y los otros priistas fueron los que perdieron. Pero hubo un concierto en la derrota, fíjate, este concierto de la derrota fue terrible, porque salen a decir que Enrique Anaya y José Antonio Meade fueron los culpables y responsables. No es cierto. El culpable y responsable se llama Luis Videgaray, y tú y yo lo dijimos aquí en un programa. ¿Por qué? Porque él los eligió, él decidió que fueran ellos, y en ese momento revienta ahí un problema interno entre los políticos y los tecnócratas. Es parte de un proyecto. Pero ahorita, no, hombre, Luis Videgaray no era parte de un proyecto, pero Luis Videgaray era el empleado de Pedro Aspe, que lo pusieron para parar a Carlos Salinas de Gortari. Un proyecto que hizo Salinas, claro. Y que le pidieron a Videgaray buscar un mediocrito. Claro que sí. ¿Un qué? Un mediocrito hasta Enrique. con vitiligo para que ni pintara. ¿Qué pasó? Dime. No manches. Sigo en la lista de la. Yo no creo eso, porque yo sí, digo, conozco a Pepe, yo sé que se la jugó de veras, él sí quería ganar. No, él sí. La realidad. Bueno, estaba engañado. No podía Él otra estaba cosa. seguro porque contaba con el voto ambivalente del Partido Acción Nacional por el Y aparte el voto duro. Él esperaba ganar. en el pool. Sí, el voto duro. Él sí esperaba Le dieron ganar. cuentitas de vidrio. Le dieron cuentitas. O sea, lo engañaron y lo usaron, fue otra cosa. Eso es, lo engañaron. Claro, si no estoy diciendo otra cosa. No estoy diciendo que él se haya querido perjudicar a sí mismo. A ver, sigo en la mafia del poder. ¿De dónde viene Alfonso Durazo? ¿De Fox? Secretario de Fox. No, secretario de Colosio. De Colosio y de Fox. No, pero de Fox lo corrió Marta porque ya imponía y la sacaba de todas las La jugadas. cadena del poder, la cadena del poder. Miren, todos estos funcionarios, a ver, ¿de dónde sale el futuro director del Seguro Social? ¿De dónde sale? De Fox y de Calderón. O sea, me imagino una reunión sentados a Salinas con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, con López Obrador, diciendo, vamos a jugarla así. Y tú, Peña Nieto, retírate a tiempo, baja el perfil, déjalo empezar a gobernar, y que entren todos estos que son venidos de sexenios anteriores. O sea, por eso decía yo hace un momento que después de 70 años de PRI nos quedan 70 años de Morena. No, fueron 88. 88 Mira, de Nino, PRI, era 70 de Nino, Morena. hay un dilema en este momento, un dilema muy Oye, importante. no le interrumpas al doctor Pascual. Pascual. A mí me interrumpen Déjale, también. El doctor Espérame. Pascual no te interrumpió. Siga usted, doctor, por favor. Siga usted, doctor. Oye, por favor. Voy con el doctor. Ya, cuando gane el PRI, regresa. Nino, ¿tienes preferencias entonces? Sí, con él sí. Bueno, ok. Órale, Pascual. Órale, aprovecha, Pascual. Bueno, el doctor Hay como es línea. generoso, Hay línea. el doctor como Hay es generoso, no va a hacerte caso, Nino. Déjame comentar lo siguiente. Mira, en este momento la Está muy elección, provocador, ¿eh? la elección plantea un dilema muy importante, Nino, la elección. En primer lugar, en este país hay un segmento muy interesante del país modernizador, un país que tiene un sector social muy punta de lanza en educación, en tecnología, en economía, en agricultura, en una serie de temas. Y yo creo que en este momento este país tiene que, fundamentalmente con el presidente en funciones, tiene que poner como punta de lanza ese sector modernizador. No puedes poner al revés, que vayas a la cuestión tradicional y la pongas en la punta de lanza con una locomotora y a la modernidad la pongas en el último furgón. Ojalá y te haga caso, López Obrador. Espérame, es que lo importante en este sentido es que si las instituciones no responden a ese sector modernizador, vamos a quedar prácticamente más rezagados de lo que estamos. Mira, nosotros no somos cuates de Jared Kushner. Luis Videgaray ya nos lo pela Jared Kushner. Ajá. Ya el señor Trump ya nada más quiere hablar con López Obrador, por algo será. Perdone por la interrupción de los priistas. No, bueno. Seguía yo en mi teoría de que todo esto Esa es maquiavélica, ¿eh? parte
de una confabulación que se hizo ante lo irremediable. Ante lo irremediable, discurrió Salinas, y lo culpo porque es el de la mente diabólica, discurrió Salinas: si vamos a perder el poder, perdamos todo el poder. ¿Y la maestra Elba? Vamos a filtrar. No, ya. A ver, dime. Ella secundaria. Dime, el Baester Gordillo está en una prisión domiciliaria, pero ya le quitaron el registro al partido Alianza que la traicionó. A Luisito Castro. Sí. Bueno, Ya el le panal. quitaron. Pero ya se fue, ¿ya viste que ya no está con ustedes? Ya se fue ahora con Ulises. Pues si ustedes están agarrando a puro raterito. Le quitaron la diputación al secretario del CENTE y al presidente de Alianza. La perdió, no se la quitaron, la perdió. La plurinominal Juan Díaz la perdió. Oye, fíjate que ahorita lo que dice... Y la perdió porque eran un Oye, millón Lino, del magisterio. fíjate Espérate, lo que no, dice, no interrumpas. lo que dice Pascual es muy interesante. El doctor Pascual. Que ya se vas y sigues interrumpiendo, dice. Cálmate, Sadot, cálmate. Tú eres Yo no amigo de creo Pascual. en que la perdió. No. Yo creo que la maestra ya está manejando cosas de nuevo Ah, no, claro. importantes Eso sí. y está metiendo gentes. Metió al Congreso, seguro metió gentes. Claro que sí. Entonces, Reafirmando... Dime, pregúntame quién le hace la primera cena a Esteban Moctezuma en su particular domicilio de Polanco. El Baester Gordillo invita a Esteban Moctezuma y a otras personas a una cena. Entonces Esteban elige a sus amigos o a conocidos, sin pensar lo que venía, ¿eh? Y ahí se da la cena, en su domicilio de Polanco. Entonces, pues ya más claro que eso, no hay otra cosa, ¿no? más mafia del poder no hay que ahí. Y todos los demás. A ver, Ebrard, ¿de dónde viene? Solís, Camacho Solís, Salinas. ¿De dónde vienen todos los que están nombrando? A Poncho Durazo, yo no le he conocido ninguna vinculación con la seguridad pública. Y mira que yo lo traté mucho cuando era secretario de Fox, nos veíamos ahí en Los Pinos, pues por lo menos cada 8, cada 15 días, platicábamos. Y esas cosas, más bien me las consultaba a mí, me las preguntaba a mí, que externar él cualquier cosa. Ahora, ¿cómo va a manejar la seguridad pública de la nación? Pues no la va a manejar. No la va a manejar, pero le dieron un puesto. Abogado. A mí me tocó con las redes, con la maestra del Baester, logramos 26 estados de la República. O sea, la teoría del maestro pues, es interesante, pero yo te puedo comentar del lado que la gente que se operó. Y al final de cuentas, lo que nosotros teníamos en contra siempre, lo que siempre te lo dije en tu programa, era que el PRI siempre decía que iban a ganar y que iban en segundo lugar, y las encuestas les valían gorro. Cuando yo me di cuenta que bajamos por la República, había el voto de la gente que estaba molesta, el hartazgo, que estaban cansados. Entonces sabíamos que esto se iba a ganar, obviamente no por ese margen que se dio, no esperamos ese margen, esa es la realidad. Entonces la maestra sí operó, claro que operó Veracruz, por ejemplo, se fue con todo sobre Yunes, destrozó a Yunes. Ahí había un problema personal. Claro. La traición de Yunes a la maestra y la otra traición fue la de Rafael Moreno Valle, porque los dos no son panistas, los dos los hizo la maestra. puso y los a Osorio Chong lo hizo la maestra. Lo hizo ahí en Veracruz, lo hizo. Veracruz hay otro Huitláhuac es el que ganó. Una de las verdaderas operadoras que tiene el PG. Una de las verdaderas operadoras que es Rocío Nale. Rocío Nale, que va al Congreso y que manejó la elección en Veracruz. La que operó la elección, te lo puedo comentar porque yo lo vi, fue la maestra del Baester. Me tocó ver a los cañeros que fueron a ver. Fue Yunes en su casa, o sea, operó directamente con todo. Odiaba. Con todo. Claro que sí. Y a final de cuentas. ¿Sabes textual lo que le había dicho? Te voy a partir la madre. No se me olvidó lo que me hiciste. ¿Qué le hizo? No lo sé.
¿La traicionó? La traicionó. No, pues yo creo que le hizo otra cosa porque la con lo del traicionó. no, con lo del ISSSTE fue de la chingada, porque lo del ISSSTE se fue corriendo con el dinero que se Sí, robó. sí, sí. Pero Se robó el de la Lotería Nacional, también la dejó botada. Y ella los puso. Y ahora a Rafael Moreno Valle lo inventó para que fuera gobernador de Puebla y ahora tenemos a Juanita la Poblanita, aunque se enojen otras En personas. Veracruz no olviden a Dante Delgado. Que ya rentó El copero fue el negro. Ya rentó Dante Delgado la Dante Delgado al que metió a la cárcel Yunes. El copero, yo creo que fueron muchas cosas. por instrucciones para de Yunes. Gutiérrez Barrios. Inclusive el propio PRI operó para favor de Morena. Claro Punto. que sí, claro que sí. Y el que operó también fue Fidel el Negro. Estaba operando en contra del PRI porque no quería que hiciera Yunes, y menos el hijo. Después de que Era una monarquía. y andaba correteando a todo mundo le aventó carpetas de investigación. O sea, lo que ya querían también ahí que se pegó un balazo en el pie fue Yunes también. Ese es el error. Y mucha gente realmente no operó. Ahora, lo que estamos viendo ahorita, y como te comentaba, sí, lo que es grave es que el presidente de la República hay un vacío de poder impresionante, porque Peña ya soltó todo. Entonces ya lo que diga Andrés. Si dice que se van al sueldo, pues se quitan el sueldo. O sea, ya sin decir nada. Ya está operando él. Y aquí lo que ya estamos viendo es que están tomando decisiones sin tener todavía el poder. Pero eso está en contra de la Constitución, porque yo quiero un presidente de sexenal, no de 6 años y medio. Pues sí, pero... Ya lo tienes. Ya Bueno, se te yo, concedió. independientemente de todo esto, que me parece muy interesantes todas estas teorías, sin embargo, pues no sabemos realmente que... ¿A dudas de Pascual? No, yo no, lo único que digo son que son teorías que no sabemos. Y que Son se han estado manejando son en todos los supuestos, medios, pues. lo sabemos. Pero ¿por qué no mejor ahorita concentrarse en lo que viene, ¿no? Porque ya está. Hayan llegado como hayan llegado, ya están. Y hay un problema importante que es este afán por querer en estos, incluso de los primeros 100 días, que es donde deberían de estar manejando todas estas cuestiones. Ahora resulta que en lugar de 100 días tenemos 250 días de previo, ¿no? Sí. Y en este previo vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque están empezando a cometer errores garrafales como el que mencionaba el doctor Pascual del padre Solalinde, el otro error que comete Loreta de hablar sobre si el Papa venía y no venía y qué hacían, y luego sale la misma curia a desmentir y decir que en ningún momento había habido más que una entrega de documentos informal y que no había habido absolutamente ningún acuerdo y que el Papa incluso no se reunía con quien no fuera jefe de Estado Es institucional. Es institucional, Es institucional ¿no? el Papa. Sin Es un ningún Estado afán el Papa soberano. incluso de hacer ninguna deferencia, sino Claro. simplemente hablando sobre la institucionalidad de la curia y así se mueve y se acabó. Pero hay otra cosa que a mí me tiene muy preocupada. Este asunto de la descentralización de las secretarías y el cómo se está manejando todo esto a destiempo. Yo me pregunto por qué deciden, por ejemplo, lo que hablábamos de Torruco, mandar la Secretaría de Turismo con sus 1,800 empleados en la Ciudad de México a Chetumal. ¿Qué tiene Chetumal de infraestructura? ¿Y qué culpa tiene Chetumal? No la interrumpas, no seas misógino. Acaban de quitar esos únicos 2 vuelos que existían directos a Chetumal, para quitarle conectividad, porque no había a qué. Nadie va a ir Chetumal. Ahora me pregunto, ¿dónde está la infraestructura de Chetumal para recibir a toda esta gente? 1800. Pero más allá, lo que decías tú, el que no se quiera ir, que bla, 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 que se vaya a la iniciativa privada. Perdóname, así me lo dijo el propio Torruco. Bueno. Porque le dije, oye, ¿qué vas a hacer en Chetumal? Me dijo, Nino, voy a trabajar en Chetumal. Ahí te va mi respuesta, señor Torruco. Ubique el personal calificado que necesita usted para su secretaría. Es personal que hable de 2 a 3 idiomas necesariamente. Es personal que tenga experiencia en turismo a nivel internacional, etcétera, etcétera. Yo entiendo que los empleados de confianza, muchos de ellos tendrán que irse, absolutamente. Pero 1,800 empleados que operan turismo de este país en la Ciudad de México, se supone que se trata de adelgazar instituciones y de adelgazar el gasto, ¿no? Van a mandar a los empleados de la Ciudad de México a 1,800, por ponerte solo el ejemplo de turismo, ¿no? A un lugar como Chetumal donde no hay las viviendas necesarias para poder establecer a los... Ni el gobernador vive ahí. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso te lo traslado a Aguas, a Veracruz, a Educación Pública, a Energía, Puebla, a Tabasco. a Energía, a Tabasco. Agricultura. Ay, se va mi cuate, va. Ciudad Obregón. Yo lo que pienso es que tendríamos Pesca. Él va en Dan. Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién va?
Barlet. Pesca a Mazatlán. ¿A dónde? Barlet de energía. Sí, A la CFE. quiere irse a la... No, A ver, energía nada más, va, permíteme, Rocío sí, Nale. lo único que pienso yo es que tendríamos que tener un ¿Rocío? poco más de No, cautela. energía, no. Comisión Federal de Electricidad es en Chiapas y va Manuel Barlet, que está muy contento. Antes de empezar a hablar de estas ¿tú no traslados y acabarle? demás, hacer un estudio Echarse real sus clavados a la sobre si pared es viable o de no es viable, ¿no? Yo no Puras entiendo. ocurrencias. Yo tampoco. Yo no entiendo cuál es el argumento para irse. Es cumplir con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional de adelgazar al Estado mexicano y cumplir con ello por parte de un gobierno de izquierda que siempre estuvieron en contra de los lineamientos del Fondo Monetario de hacer un Estado más reducido. Segunda, no se trata de una descentralización. Las características de la descentralización desde el punto de vista jurídico son muy diferentes a lo que se está planteando. Quizá se habla de una desconcentración territorial, nada más, es mandar a los secretarios a diferentes partes Es del una territorio. violación al pacto federal. Sí, pero a eso voy. El punto es cuáles son los argumentos o cuáles son los motivos o cuáles son los criterios que se están utilizando para mandarlos allá. El criterio es porque hay más instalaciones de Pemex en Veracruz y por eso se tiene que ir, o en Tabasco, y por eso se tiene que ir Petróleos Mexicanos para allá. ¿Y cuál es el criterio? Porque sea en Tabasco y no sea en Campeche, que también tiene instalaciones petroleras, o en Veracruz o en Tamaulipas. ¿Cuál es el criterio que se sostiene para mandar a la Secretaría de Turismo a Chetumal? Que si bien es cierto, el estado de Quintana Roo tiene fundamentalmente un centro turístico que es el principal del país y por eso para tenerlo Todo menos cerca, Chetumal. por eso, ponerlo cerca de ese centro, ¿cuál es el criterio que se está utilizando? O en el caso del Estado de México, ¿cuál es el criterio que Ese se va sí a me lo utilizar? sé. ¿Cuál es el criterio? Fregara del Mazo. Por eso, entonces aquí el punto es, como decía Ese sí me lo sé. Jorge Eduardo, es acabar y Ese está romper con requete el bien. pacto, acabar y romper con el pacto federal. ¿Es realmente esa la idea? ¿Vamos a dejar de ser una organización federal? ¿Nos vamos a volver una república? De República aquella discusión, socialista. o desde aquella discusión que se dio en su momento y que finalmente resuelve la fragua desde el constituyente. O sea, ¿cuál es el Pero José María criterio? Lafragua no manejó eso. Claro que sí. No, claro no. que sí. Finalmente manejó una teoría ecléctica en la que terminamos siendo. Ecléctica sí. Por eso no, terminando pero siendo. no una por teoría. eso, Era pero esa es ecléctica la de solución. José María Lafragua. O sea, a eso me refiero, que finalmente absorbe la idea de federalismo y la idea de república de Francia para finalmente decir que somos una república representativa y federal, luego se le agregó lo de democrática. Pero este punto nos hace pensar que si se va a tener una postura centralista, todas las entidades federativas, estoy pensando en el estado de Nuevo León, estoy 32. pensando en Jalisco, todos han estado en contra de una política centralista, que las decisiones se toman desde el centro. Pues no se están tomando decisiones desde el centro al ¿Cuál va a momento de ser el mandar papel del a las diferentes comisionado secretarías. frente al secretario de la Secretaría llevada a No ese solo estado? eso, el comisionado, Jorge, va a manejar los recursos federales. Pero mira, pero en contra, ahora sí déjame terminar. Pero el problema de Nuevo porque León no eres es el medio que tú estás dictador apuntando, también, ¿eh? no es el que tú estás apuntando. El problema de Nuevo León es que ellos decían, nosotros no tenemos por qué mantener al sur. Nosotros con nuestros recursos que estamos aportando a la federación es para que sea en beneficio del norte de la República Y lo Mexicana. retomo, Nino. ¿Y por qué pones a la Secretaría de Economía en Nuevo León? ¿Porque es un estado que tiene un gran desarrollo económico o no es el criterio de mandar a las secretarías a lugares donde no hay desarrollo precisamente para impulsar el desarrollo? Están los más grandes No, corporativos. lo entiendo. Por eso no entiendo cuál es el tema No, en Monterrey ni sí. tampoco cuál es el argumento. Bueno, ¿por qué los mandas ahí? ¿Y por qué, por ejemplo, turismo lo mandas a Chetumal? No sé por qué turismo a Chetumal, pero el Yo nada más quiero corporativismo que hay en Nuevo León A ver. no lo tenemos en ninguna parte de la Yo nada República más quiero- Mexicana, con excepción del Distrito Federal Ciudad de México, que es la ciudad capital, a donde llegan todos los que son, pues el City Banamex, es el City Group, es los españoles, todos. Por ejemplo, el O sea, ISSSTE los corporativos. el ISSSTE a San Luis Potosí, yo te quiero Bueno, el decir... ISSSTE ni de chiste, a ver, cuando se van a jubilar las gentes que trabajan protegidos por el ISSSTE en Baja California, tienen que ir desde Baja California a San Oye, Luis ¿y el Potosí SAT para por qué hacerlo. se vaya? Por eso te digo, Qué bueno, ese que nadie lo manden me a Estados Unidos, Nadie me ha cabrón. dado la explicación real que se vaya a de Estados cuál es Unidos. la estrategia y los motivos por hacer este desorden. Ebrard porque no es se va a orden descentralizar a administrativo. Washington. No, Ebrard ya vive en Washington, ya le vale madre, ya él se lleva con Kushner, que bueno, fíjate que Kushner es bien malvado,
porque debería de ser cuate de Videgaray, no de Ebrard, cabrón. Pues, digo, Eso le dicen a Putin. ¿Putin? Claro, él es el que maneja a Estados Unidos, ya lo dio. Ya lo invitó. Para que el presidente de Estados Unidos espere una hora completa al presidente de Rusia y se la aguante después de que a la reina le hizo estar 10 minutos esperándolo, perdóname, pero es muy sintomático. ¿De dónde lo tiene agarrado o qué le sabe? De los huevos. Pero te voy a platicar en dónde está el asunto para que me entiendas, porque creo que no entendiste este asunto. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Rusia. No, estás pero perdida. ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? Estados Unidos. ¿Cuál es el hombre más poderoso? Putin, porque está por encima de los Estados Unidos. ¿Por qué lo está invitando a la Casa Blanca y está en contra de lo que dijo Robert Mueller del FBI de los 15 políticos rusos que están involucrados en lo de Hillary Clinton? No va a ir Putin. No, ya aceptó. Ya. Para tu conocimiento, hoy, a través de su agencia de información, dijo que está de acuerdo y que nada más van a poner decisión de la Putin. fecha. Se la va a cobrar. Magnífica posición. Se la va a cobrar. Va a su país. Bueno, nos vamos. Carlos Díaz de León, conclusión, comentario final, PRI. Mira, Nino, yo creo que lo más importante en este sentido es que hay que ver hacia adelante. ¿Cómo buscar el reagrupamiento del país, la reconciliación? Y yo creo que me recuerda a mí aquella gran expresión de Mariano Otero, cuando dijo hay que buscar los acuerdos básicos. Y los acuerdos básicos te permiten prácticamente donde todos los mexicanos estemos de acuerdo, estamos discutiendo una serie de temas que prácticamente nos confrontan y le hacen perder el tiempo al próximo presidente de la República. Yo creo que el tiempo es un valor muy importante que no debemos de tirar a la basura. Y el tiempo en este momento nos dice reconciliación, reagrupamiento, acercamiento entre las partes y buscar acuerdos básicos. ¿Cuáles son para mí los acuerdos básicos en el país? Atacar desigualdad, atacar inseguridad, atacar pobreza, atacar el problema acá de los migrantes con Estados Unidos. ¿Y ustedes por qué no lo hicieron? Pues es lo que se debe de hacer en este momento. Lo que ustedes no hicieron, o sea, ustedes dejan tirada la casa y tiene que venir alguien a levantarlos. Por eso ganó la elección, porque no se atendieron esos acuerdos básicos, así de sencillo. Y si él no atiende los acuerdos básicos, también se le va a hacer como queso oaxaqueño el gobierno, ¿no? Ahora otro punto interesante que decía que el doctor Pascual, dice que, y coincido con él, que ahora en este nuevo gobierno están llegando muchos priistas. Me recuerda la posición aquella de John Foster Dulles, donde decía que mejor educamos a los mexicanos aquí en nuestras universidades privadas y los mandamos y gobiernan para nosotros allá. Pues sí, pero la parte de la tecnocracia. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahí está el ejemplo de Carlos Salinas de Gortari, ahí está el ejemplo de Cedillo. Para hacer ese parangón en este sentido. Ahora, ¿qué dicen? Pues como estás diciendo que Salinas tiene una serie de gentes y Cedillo otra serie de gentes en el equipo de Andrés Manuel, pues los priistas del pasado son los que van a configurar este nuevo gobierno. Y tú cuando tienes ese origen prácticamente para que te lo quites no es fácil, ¿no? Entonces yo creo que por otro lado también, como lo hemos expresado varias veces, en política la experiencia casi lo es todo y necesita gente de experiencia para tratar de enfrentar esta complicación que significa el país. Eso me dijo Bartlett exactamente, dice, me están utilizando porque tengo experiencia. Pues yo creo que es que la experiencia casi lo es todo en la vida y en la política, Nino, la experiencia casi lo es todo en la política y en la vida. Pues ustedes dijeron que los viejitos no, que era de los jóvenes. Bueno, María de la Parra, conclusión. Sí, yo sí creo que la experiencia tiene mucho que ver dentro de esta conformación de este nuevo gobierno y lo estamos viendo dentro de lo que está generando Andrés Manuel López Obrador y de quienes está auxiliando y de quienes están atrás de él. Yo creo que es el cerebro que se necesita. Y sí creo que Andrés Manuel López Obrador tenemos los mexicanos que darle esa oportunidad de realizar este gobierno y de querer y hacer la no corrupción. A mí se me hace algo sumamente interesante y me da un placer el hecho de que lo que promete en la campaña lo va a hacer y es la cuestión educativa. A mí me parece maravilloso que se haga una nueva reforma educativa. Era necesario que esa reforma laboral, que fue un malmastreto que se hizo, mal hecho, donde los maestros no fueron tomados en cuenta, verdaderamente en este gobierno venga a darse esta acción y verdaderamente se tome en cuenta a todos los que son y los que tienen que ver con la educación. Fue un factor importante de
de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y creo que fue una de las fallas que tuvieron el gobierno saliente. Y Esteban Moctezuma, fracasado en gobernación, lo va a lograr. Sí, Esteban sabe bastante de educación en este momento. ¿Qué va a saber? No lo educaron ni a comer. Sí sabe de educación. Ese es Pablo Moctezuma, el hermano, ese es el fodongón, hombre. No, bueno, vamos con el doctor José Óscar Valdés. Tu conclusión, por favor. Yo creo que va a ser, como lo comentan, van a invitar a varias gente del PRI a participar, porque tienen experiencia, no todo en el PRI es malo, no todo en el PAN es malo. Yo creo que viene un pacto de reconciliación nacional. Algo importante, que eso sí lo va a hacer, algo importante, por ejemplo, que nunca hizo el PRI, fue recular, y Andrés ya reculó. En el caso de los fiscales independientes ya lo dejó libre. Cuando todo el mundo estaba diciendo que iban por eso su triada, pues ya Bati se descartó y automáticamente soltaron el tema y ahora va a ser libre en el Senado. Eso el PRI en su vida lo hubiera hecho el PRI, jamás lo hubiera hecho, Andrés ya lo hizo. Entonces eso es lo importante también de los cambios. Vamos a ver otra cosa importante. Yo creo que aquí lo importante es que la sociedad civil no suelte al presidente ni a sus candidatos. Que así como le damos al poder y lo empoderamos, así también sigamos ahí. El problema que yo he visto ahora en el caso de los abogados es que el 95% de las barras de abogados eran del PRI. Si tú ves el día del abogado, o sea, dices, ¿qué es esto? O sea, es evidente, me parece una fiesta del PRI. Todos festejando al expresidente. Bueno, a Peña Nieto todavía. No te Pero el problema que yo veo aquí que es, yo creo que esos espacios se tienen que llenar. Los abogados tenemos de cambiar el chip. Cuando me decía, vienen del PRI, pues todos venimos del PRI. A mí cuando me preguntan, ¿ustedes del PRI? Dije, a ver, cuando yo era pequeño, mi mamá me llevó a la iglesia católica y mi papá me llevó al PRI, porque no había otro. El PAN. No existía otro. El PAN ya fue después, no existía otro. Entonces realmente todos vienen del PRI, sí, la formación de priista sí. Andrés mismo es formación priista, punto. Vienen de ahí, o sea, todos venimos del PRI, esa es la realidad. Que dejamos el sistema para que pudiera cambiar, sí, ahora ¿qué sigue? Dar las bases para ver qué es lo que sigue y no soltarlo. La sociedad civil tiene un compromiso muy importante, no soltarlo. Claro. Mira, yo estaba recordando... La democracia participativa, doctor Valdés. En relación a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la primera expresión priista es: los vamos a dejar gobernar 6 años para demostrar que son ineptos y los sacamos y regresamos nosotros. Esto lo dijo Alfredo del Mazo. Pues estos se quedaron en la Ciudad de México, los corrieron, pero por otra causa, pero los corrió a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede eso de los famosos 6 años? Porque les vamos a demostrar que no saben gobernar. Ahorita estamos con que ya dentro de 6 años regresamos. Estos ya tienen candidatos y aspirantes. ¿Para cuántos años? ¿Para 2 o 3 sexenios? La presidencia no la sueltan. La presidencia es importantísima para todos los priistas, sean de izquierda, sean de derecha, sean del centro, sean de Morena, sean de López Obrador o sean de lo que queda de Peña ya no, ya de ese no. Bueno, pues muchas gracias. Alejandra del Río, conclusión, comentario final. Pues fíjate, Dino, que yo no veo mal, y voy a ser muy criticada, pero yo no veo mal la inclusión en este gabinete de gente de todas las tendencias políticas. Se entiende que no había la gente con toda la experiencia hacia adentro de Morena y que también Morena es un partido que apenas 4 años en el 2015 a gobernar, ¿no? Sí. Entonces se entiende también que se empiece a retomar gente de otros partidos para apoyar el proyecto de nación que nos guste o no será el que se va a tener que hacer. Busquemos también un poco el conciliar este lado y no seguirnos con el discurso de la campaña de, ay, pero es que no son de Morena, pero es que está contratando priistas, pero ¿cómo llegó fulano que es panista? No, más bien hay que pensar que llegue gente capacitada y criticar más bien no por el antecedente político, sino por su perfil de conocimientos, ¿no? Si tenemos gente en cada área que vaya teniendo un perfil donde sepamos que va a poder sacar adelante un encargo, pues eso está sensacional. Lo que sí hay que ver con lupa y hay que sacar las lupas ante todo el gabinete de López Obradorista es a ver que la gente que tiene determinado encargo tenga la experiencia suficiente como para sacar adelante una Secretaría de Estado del tamaño de educación o de tamaño de lo que tú me pongas, pero con la experiencia suficiente para que de verdad las cosas empiecen a hacer, porque tenemos que entender que venimos de un gobierno de oposición, ¿no? De la que ahora es la nueva oposición, y que las cosas no van a ser fáciles. Y además venimos de un país muy fracturado.
pasamos los últimos 8 meses peleándonos. No va a haber manera de ponernos de acuerdo más que si empezamos a hacer este control de daños y empezamos a irnos hacia adelante con propuestas más allá de con críticas, y dos, sí, pues revisando muy bien lo que se está haciendo, porque yo pienso que también se están precipitando mucho en de bote pronto tomar decisiones que debieron de haber pensado un poco más. A ver, yo pregunto, ¿Emilio Lozoya tenía experiencia para ser director de Petróleos Mexicanos cuando inicia Peña? Nunca había trabajado, jamás, ni de burócrata. Todo lo que consiguió fue el dinero de Odebrecht, los $10.5 millones para que fueran para la campaña de Peña. Y ese ha sido el fracaso del gabinete de Peña, que era gente inexperta en determinados lugares. Y si te regresas con Rosario Robles, pues la fueron cambiando de lugar. A Murillo Karam, ¿qué tenía que hacer en la Procuraduría y después llevarlo a la SEDATU? O sea, como que eran brincos de un lado para otro, ¿no? Como que, ¿cuál experiencia? Pues era cubrir el hueco, ¿no? Fíjate que yo pienso que deberíamos empezar a pensar en gabinetes. Yo recuerdo muy bien aquella vez que fue Fox el de los Headhunters, ¿no? Sí. Que buscaban un perfil. John Smith era el que manejaba los Headhunters. Buscaban un perfil muy específico para ser la cabeza de determinada Secretaría de Estado, que incluía experiencia, que incluía estudios, que incluía una serie de cosas que no era designado directamente por un presidente de la República que no tenía incluso estos contactos políticos. John Smith le daba la terna y él escogía. Así es. Una acotación, Nino. Déjala hablar, ¿no? Firmar y subrayar lo que dice la licenciada del Río, para acotar una situación de lo que dice la licenciada. Ahorita es un gobierno frente, ¿no? El gobierno de Peña no fue un gobierno frente, este es un gobierno frente producto de la votación que se dio. Entonces yo creo que ¿El gobierno de Peña de qué fue entonces? es un gobierno, es un gobierno de partido, vamos a decir, es un gobierno frente, un frente amplio, vamos a decir. No, el frente amplio era el de, de Ricardo Anaya. Sí, pero bueno, era el gobierno de coalición que le llamaba. ¿Qué tenía de frente? Este es un gobierno frente y por lo tanto tiene que tener una pluralidad de su configuración en el gabinete, es muy importante por ahí. Muy bien, ya nos quedó claro. Este es de frente, no sé qué, pero ya. A lo que yo me voy es a que todos los gobiernos, respondiendo su intervención, Su inquietud. Todos fueron coaliciones. Así como fue el PES con el Partido de Trabajo, con Morena, así fue como todos los demás, ¿no? Entonces, bueno. Pero fíjate, otra de las cosas, estamos hablando del partido bisagra del PRI, del Niño Verde. El Niño Verde no aparece, tiene ahí a 3 empleados, ahora sí apareció, que son Sesma, que es Arturo, y que es el otro, que se llama Carlos Puente. Y ellos son los dueños de ese partido, entonces estás hablando de una franquicia también de ellos. Entonces... Que se queda sin registro por lo que se sabe, ¿no? Pero sí la brincó, sí la brincó. Pero sí la brincó, pero a lo que quiero llegar es que pues no hubo nunca el prurito de estar limpiando todo eso y ahora están como muy muy impetuosos, ¿no? Pues también el asunto es que les llega el agua al cuello, abandonan el barco del PRI. ¿Cómo les ganaron los populistas, carajo? Sí, los populistas. No, qué vergüenza. Un gobierno populista. Vamos a estar como Venezuela. Yo pienso que no. Yo creo que todavía... Pues eso decían ellos. Bueno. Algún tipo de cordura. Eduardo Sabat, conclusión. Bueno, mira, Nino, uno de los aspectos, retomando lo que decía Jorge Eduardo, es que es un enfrentamiento, como decían, de la mafia del poder entre Zedillo y Salinas de Gortari. Tan es así que Zedillo fue no solamente que metió a muchos de los secretarios que hay ahora. No solamente es ese caso, sino además Zedillo fue el que sacó al PRI de Los Pinos y ahora, a través de Morena, Zedillo vuelve a intervenir para sacarlo de Los Pinos. A mí me queda muy claro, a pesar de lo que se diga. Pero además voy más adelante. Pero el tema, Zedillo no era... A ver, Zedillo no era político. Pues por eso lo hizo. Y nunca fue, y además otro de los elementos que es importante, es la mafia del poder finalmente con otra máscara. Finalmente están haciendo y van a terminar haciendo las mismas cosas. Vamos a dejarlo el tiempo. Pero aquí otro de los aspectos que no se han mencionado aquí, por ejemplo, y es un tema del día de hoy y de las primeras planas, Nino, y creo que nos faltó mencionarlo. Primero se le multa a Morena por el manejo de su fideicomiso de apoyo a 197 millones. Exacto. Y luego viene una declaración ya no de amor y paz de Andrés Manuel. Vilesa. Sí, exactamente. Esa me gustó. Exacto. Y entonces llega un momento que ya está empezando a ver cómo va a ser el gobierno.
Es una pregunta que te la digo desde ahorita. De alguna manera. Todos los convenios con Salinas, porque no fueron con Peña, fueron con Salinas, los convenios que tuvo López Obrador, dicho por ellos, por los de la izquierda, en el momento que se ponga la banda, va a decir... Gracias a Dios. Aquí el presidente suyo. ¿Sí? Jorge Eduardo Pascual, conclusión, comentario final. Yo creo que un pueblo que olvida su historia está sentenciado a repetirla. Aquí, en México, comenzó a haber vida institucional después de la Revolución, porque un hombre muy inteligente, llegado del Medio Oriente, Plutarco Elías Calles, tuvo la inteligencia de compenetrarse de este pueblo, de conocerlo muy bien cómo era este pueblo, la dejadez que tenía este pueblo, la flojera con la que se manejaba, y le creó unas instituciones y un partido a su imagen y semejanza. En un perol revolvió a todos los mexicanos y sacó un partido a su medida. Para como son, la flojera de votar, la flojera de trabajar, lo buenos que son para agarrar subsidios. Estos 3,400 pesos de los jóvenes casi parece inventado por Plutarco Elías Calles. Esta duplicación de los adultos mayores también. ¿Qué sucede? Que va a volver a ser lo mismo porque se trata del mismito pueblo en su mayoría, y a él se le va a dar gusto, y por supuesto que volverán las oscuras golondrinas, volverá el tiempo de la presidencia de la dictadura perfecta, como dijo Vargas Llosa, la dictadura perfecta con un pueblo perfectamente conocido por sus políticos, conocido por sus gobernantes, explotándolo y explotándolos él, sacando beneficios, subsidios. Yo no dudaría que se volviera a crear la CONASUPO. Estaría bien. Para volver a dar precios. alimentos, para regalar alimentos. Entonces yo creo que es la misma tocada, pero con diferente banda. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que cuando salió lo de los 2.900 millones de pesos para Aurelio Nuño, era para su imagen personal, para que fuera candidato a la presidencia de la República. No estaban hablando de nada que tuviera que ver con el sector educativo. Pero ahora que sale lo de los 40,000 millones de pesos de Peña, ¿a quién le dio 40,000 millones de pesos? En comunicación. 40,000 de pesos, millones de pesos. Alejandra Lagunes. No, porque esa era nada más las redes, esa era la menor. No, estoy hablando de los tradicionales, son 40,000 millones. Y ahora está solicitando 10,000 millones para el finiquito, porque nos van a dejar en 0.5 del Producto Interno Bruto, cuando el otro nos había dejado en 0.3. O sea, Felipe Calderón, babas, pero nos dejó en 0.3 y este nos dejó en 0.5 y eran los técnicos y los operadores, y ahora pues no se rasgan las vestiduras los priistas, están muy enojados contra López Obrador, que les ganó la presidencia de la República. Pues sí, la dejaron ir. Fue un placer, un honor, que les vaya muy bien, que Dios los bendiga, nos vemos el otro viernes, a ver si tenemos mejores noticias, porque los veo muy tristes, los veo como pálidos, o impávidos. Bueno, ya lo escuchó usted, ya lo vio, nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, me despido de usted, mi nombre es Nino Canún. No te enojes. No.